Vega, ex asambleísta, miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, capítulo de la ciudad de Cuenca. Vamos a hablar sobre temas de carácter local que investiga esta comisión, particularmente el proyecto Tranvía. Hay recurrentes declaraciones que ha hecho en 3 o 4 ocasiones Lenín Moreno en sus visitas a Cuenca de no querer desempolvar el pasado del tranvía. Ha sido consecuente con esa declaración Lenín Moreno en el sentido de decir que no quiere buscar culpables del pasado. Y recientemente estuvo en la ciudad de Cuenca el actual director general del IES, presidente del directorio Paul Granda, quien dio lecciones sobre cómo asumir la gestión pública y defendió el proyecto Tranvía, señalando también indirectamente que el gobierno nacional está listo para apoyarlo. Lo suficientemente conscientes que una administración municipal, y lo diría en cualquier caso, digamos, sin importar quién sea el alcalde, quién sea quien lidere la ciudad, que un proceso de gestión se va consolidando de a poco. Es decir, el primer semestre, el primer año es el año de implementar la filosofía del administrador de turno, digamos. Entonces, yo creo que en ese periodo hay que ser lo suficientemente conscientes de que esta administración se encontrará. Por ejemplo, permítanme tocar el tema que ustedes conocen y nos interesa mucho, que es el caso del tranvía. Es decir, entiendo yo que luego de la evaluación que se ha hecho de la situación en la que se encontró el proceso constructivo del tranvía, digamos, la actual administración está buscando los mecanismos para solucionar y empezar a operar un sistema que en el mundo ya lo quisieran tener. Es decir, un tranvía en cualquier ciudad de América Latina del mundo se pelean por un tranvía. Imagínese usted, hemos hecho todo lo contrario de lo que pasa a nivel mundial. Es decir, de que no se reconozca una obra de estas características, que es un transporte público moderno, que no contamina. Le insisto, Medellín lo hizo en 2 años, Río de Janeiro lo hizo en 2 años. Que en nuestra ciudad hayan habido problemas lamentablemente en el proceso constructivo se dieron porque varias circunstancias que creo que no vienen al caso. Lo que quiero decirle con esto es que más allá de una posición crítica que no sea constructiva, en este momento tenemos que ser constructivos a la hora de que empiece a operar el tranvía y de que el tranvía se convierta en la columna vertebral de un sistema integrado de transporte que es tal cual como se diseñó, en donde se integraban 14 líneas que se convertían en alimentadoras y generaban el flujo suficiente para que el tranvía transporte personas de manera eficiente. Además, desde su punto de vista, explicó por qué hubo tantos retrasos en la construcción de la obra. La labor de un administrador es resolver las dificultades con las que uno se encuentra. Cuando yo recibí la alcaldía había muchísimas dificultades de carácter financiero. Lo dije 1 semana, 2 semanas y entregamos una alcaldía que creció o duplicó su capacidad de ingresos. Es decir, uno tiene que buscar los mecanismos para solucionar los problemas. Y además en los propios contratos, y no solamente en los que nosotros firmamos en el 2013, sino los que se firmaron posteriormente, normalmente se plantean mecanismos para la solución de controversias. Lo importante es tener decisión, tomar decisiones oportunas y hacer un esfuerzo común para que salga un proyecto de enorme importancia para la ciudad. Puntualizo un poco sobre el tema del tranvía. Una obra destinada a hacer una transformación en materia de movilidad, lamentablemente por una ineficacia en el proceso constructivo, ha llevado que una obra que tenía que hacerse en 2 años, 2 años y medio, ha tomado cerca de 6 años. Eso es absolutamente, por decirlo de alguna manera, reprochable. Nosotros desde el Ministerio de Transporte, cuando estuvimos en esa cartera de Estado 1 año aproximadamente, logramos implementar una estrategia conjuntamente con el municipio, digamos, de cooperación para que se termine la obra. Hoy está terminada la obra. Y el gobierno nacional, y lo ha dicho el presidente en el discurso del 3 de noviembre, la disposición total y absoluta para que la obra empiece a funcionar. Si algo tenemos que hacer desde el gobierno, desde las diferentes instancias para que el tranvía funcione, total y absoluta disponibilidad. Y finalmente se refirió al Centro de Rehabilitación Social de Turi, que se construyó durante su alcaldía. Sobre el tema del centro de rehabilitación, todos hablábamos de un centro de rehabilitación que estaba... Vamos con el diálogo con Fernando Vega, así como la decisión de Lenín Moreno de no querer mirar atrás, de no querer encontrar responsables sobre el proyecto Tranvía. Uno de los principales ejecutores, Paul Granda, da lecciones sobre cómo acometer la gestión en el manejo de la cosa pública y critica la falta de agilidad con la que se ha desenvuelto este proyecto, olvidando que este estuvo en sus manos por 4 años. El 2014 tenía que haber sido entregado según el propio compromiso que hizo Granda conjuntamente con Rafael Correa. ¿Cómo se encuentra esta investigación de la cual el gobierno no quiere saber por parte de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, Fernando? Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a la ciudadanía.
en fin, con esta voz un poco cascada por la gripe. Quisiera comentarles que la investigación sobre el tema del tranvía ha sido realmente una empresa casi imposible, ¿no? Porque, como usted bien lo ha señalado, 4 veces que ha venido el presidente a Cuenca, más otras veces que se ha referido al tema del tranvía, ha dicho que él no quiere saber quién es el culpable, ¿verdad? Por lo menos, si no quiere saber quién es el culpable, por lo menos sí deberíamos saber quién es el responsable de que el tranvía, después de tantos años, todavía esté sin funcionar. De todas las investigaciones que nosotros hemos hecho, está clarísimo que el tranvía es una gran estafa a la ciudad de Cuenca. Es una estafa, además, irreversible. Es una obra que genera en la urbe, en la ciudad, una herida irreversible. Es decir, es ya como dicen ahora en las acciones antrópicas del antropoceno, una obra humana que geológicamente se podrá determinar en el futuro como una herida a la ciudad de Campo. Además, una herida inútil, una herida que no resuelve los problemas, ¿no? Digamos, con esta mancha, justamente los 20 años de Cuenca, tener la calidad de patrimonio histórico de la humanidad. Así es. El único argumento que era que lindo es el tranvía, resulta que ni siquiera esa lindura camina por las calles de Cuenca, precisamente no solo por las dubitaciones o incapacidades de los gobiernos posteriores, sino porque precisamente los actos precontractuales y contractuales realizados por el señor Paul Granda, condicionaron absolutamente la ejecución posterior de la obra. Esto en vista de que la Contraloría no ha querido investigar a fondo, porque también la Contraloría obedece en cada momento, y en este momento obedece a las órdenes del señor presidente. No quiero saber sobre el tranvía, por lo tanto no se investiga. En los últimos días del Consejo Transitorio logramos incluso que Julio César Trujillo exhortara a la Contraloría para que se haga un examen exhaustivo. Ante esa negativa de la Contraloría, que en cambio sí organizó una serie de verdaderas, como diríamos, operaciones relámpago hacia el municipio de Cuenca, hacia Etapa, de alguna manera acciones que quedaron también en nada, porque parece que había un acuerdo también interno porque siempre ha habido un chantaje a la administración de turno de que si se ahondan y se investigan los orígenes y se exigen responsabilidades en los orígenes del tranvía, entonces no habría dinero para continuar tratando de arreglar el problema. Y estamos ahora, me parece, en la mismísima situación. Es decir, tanto Cabrera como el actual alcalde Palacios viven bajo el chantaje del gobierno central, en que si no se portan bien respecto de los temas políticos, entonces no habrá recursos para el tranvía. Entonces nosotros enviamos a la Procuraduría del Estado, enviamos una solicitud de que se haga un control legal de los contratos realizados en la alcaldía de Paul Granda, y recibimos 3 informes donde el informe muestra que hay gravísimas omisiones e ilegalidades en los contratos. Es que en esto hay que dar mérito también al gobierno local de Marcelo Cabrera, año 2016, nos parece. Presentó amplia documentación sobre los orígenes de este proyecto que no habían sido debidamente auditados. Presentó a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía y a Cercop
pero estos no tuvieron efectivamente, la respuesta, el eco adecuado. Efectivamente, precisamente como fruto de la presión social y de las investigaciones que hicimos nosotros también, porque en ese tiempo colaboramos con la sindicatura del municipio para poder conocer los procesos. Nos reunimos incluso horas con el equipo de Granda, horas con el equipo de Cabrera para conocer a fondo por qué, cómo, dónde estaba la intrínculis de toda esta complicación. Entonces, con este informe de la Procuraduría, nosotros presentamos en la Fiscalía una denuncia para que se investigue sobre un posible tráfico de influencias. ¿Por qué sobre tráfico de influencias? Porque todavía no se derogaba por parte de la Corte Constitucional ese requisito de la ley de contratación pública, de que era necesario un informe de la Contraloría para perseguir otros delitos como peculado, cohecho, etc. Pero derogado ese artículo, y habiendo esta denuncia presentada y archivada, desgraciadamente, denuncia presentada por el alcalde Tarquino, el exalcalde Cabrera, Tarquino Orellana, y el síndico Juan Fernando Ramírez, a quien incluso fue perseguido, ¿no? Judicialmente fue perseguido. Judicialmente, pues entonces esperaríamos que ahora sí, y con todos los documentos que la Fiscalía debe recabar del propio municipio, por ejemplo, de todo lo que ha pasado en el famoso arbitraje de Chile, porque ahí hay documentos claves para entender lo que ha pasado. Vamos a hablar de Chile también, pero quisiera aquí hacer una pregunta. Hay un organismo del gobierno que se denomina Secretaría Anticorrupción, que la están dirigiendo cuencanos. Está Dora Ordóñez, ex concejal del Cantón Cuenca, quien tuvo muchísima injerencia en este proyecto desde el punto de vista de la fiscalización. Fue muy crítica, muy fuerte Dora Ordóñez con este proyecto. Allí está también Marco Ávila, brazo derecho del alcalde Paul Granda, que defendió ardorosamente como concejal este proyecto. Los dos están dirigiendo esta comisión anticorrupción. Están justamente en la fotografía que nuestros televidentes, deberíamos decirlo, lo ven por internet, en uno de los actos en los cuales están creando comités éticos en las empresas públicas. La pregunta es, ¿qué pasa con esta Secretaría Anticorrupción y las iniciativas para auditar algo que tiene que hacerse, el proyecto tranvía en la ciudad de Cuenca? Bueno, creo que no es arriesgado o calumnioso decir que precisamente cuando el presidente dice que no quiere que se investigue el tranvía, quiere decir, vamos a extrapolar un poco esto, es decir, habrá la orden tácita o el convenio tácito entre todos los excorreístas y no correístas que ahora obedecen al gobierno de Moreno, de que no se debe perseguir y no se debe investigar, y peor perseguir, a aquellos excorreístas que se pasaron del correísmo al morenismo, porque evidentemente si se investiga también a aquellos, Moreno se queda sin nadie, pues. O sea, en este caso, yo soy testigo y puedo corroborar lo que se dijo en una reunión a la que fui invitado para la investigación de Coopera. Soy testigo y corroboro lo que dijo el doctor Quito, que se manifestó que aunque se sabía que cierto personaje muy alto, Serrano en concreto, José Serrano tenía mucho que ver con el tema de Coopera, por ejemplo. Sin embargo, se dijo que no se lo iba a investigar. ¿Por qué? En ese caso se dijo que era muy peligroso. Si bien no están administrando justicia, pero están abriendo los caminos para la justicia. Sí. Eso es hacer justicia con venda en solamente en un ojo. Es discriminatorio. Entonces, si vemos nosotros que Paul Granda tiene tanto poder en el gobierno de Lenín Moreno, obviamente eso impide una investigación sobre los orígenes. Especialmente habla de los contratos que él hizo, ¿verdad?
y de los contratos que él hizo. Entonces, esperemos pues que hoy, si la Fiscalía realmente tiene independencia, ya vemos que la Contraloría no la tiene, si la Fiscalía tiene independencia, pues avancen estas investigaciones y quede patente el hecho de que realmente la contratación del tranvía, la ejecución del tranvía y la imposibilidad de poner en marcha el tranvía tiene, yo le llamo siempre el pecado original, su origen en la demagogia, en la propuesta demagógica del tranvía, ¿no es cierto?, en la contratación bajo cláusulas secretas. Ahora ya sabemos, sabemos cuál es la cláusula secreta, y todo lo que se amarró al comienzo sin tener realmente una visión clara de lo que se quería con el tranvía, sin existir esa visión integradora de la movilidad del tranvía en la ciudad de Cuenca. Ya está terminado, precisamente. ¿Por qué no puede funcionar? Porque falta desde el comienzo una visión del tranvía funcionando como una solución al problema integral del transporte de Cuenca. Eso nunca hubo, no se ha podido crear y hasta ahora no se crea, ¿no es cierto? El tema del mantenimiento del tranvía, que lo tiene que, supuestamente, esa es la condición que Correa puso bajo llave y secreto para obligar a Cuenca a contratar con Alstom, que es que Alstom sería la compañía que haga el mantenimiento de por vida. Un proyecto amarrado a los intereses de Alstom. Y así se lo concibió, así se lo ejecutó. Ese privilegio otorgado a una tecnología francesa condicionaba el crédito francés al proyecto, y entonces obviamente ese es uno de los problemas que no se logran superar en este momento, ¿no? Sí, porque si no es Alstom, tiene que ser otra compañía, y esa otra compañía tiene que contratar a Alstom a precios más elevados para que haga el mantenimiento de la obra, ¿no? Entonces, y sobre todo de la tecnología del tercer riel, ¿no? Entonces, el hecho es ese. Se justificó el tranvía diciendo que iba a producir un beneficio socialmente, porque ningún proyecto de este tipo es económicamente rentable, ¿no? Pero por lo menos socialmente rentable. Se decía que, pues no sé, los ciudadanos iban a beneficiarse por allá por los 160 millones de dólares por los beneficios del tranvía. Total, la mayoría de ellos quebraron, e incluso pruebas al canto, el propio gobierno ha tenido que desarrollar una serie de mecanismos para intentar reactivar y compensar. ¿Qué esperanzas en definitiva existen de que la justicia asuma una investigación, una verdadera auditoría, y que ejerza su función que no quiere asumirla? Bueno, le converso que también la denuncia en la Fiscalía ha encontrado ciertas dificultades. Presentamos nosotros la denuncia en base de los 3 informes que nos dio la Procuraduría y, oh sorpresa, esa denuncia, que fue única, hecha de manera conjunta por todos los miembros de la comisión, y en un acto único, incomprensiblemente la dividieron en 3 denuncias, y se nos comenzó a preguntar por querer que demos versiones individuales sobre cada una de los informes de la Procuraduría. Nosotros debimos, y lo hicimos, reclamar este asunto, y se volvió a unificar la denuncia. En este momento nosotros hemos presentado nuestra versión como denunciantes. Ha sido llamado ya a presentar su versión el exalcalde Cabrera, y estamos a la espera de que se nos comunique la noticia de que el señor exalcalde Granda, sea llamado a rendir su versión. Creo que todavía no lo ha hecho, lo que explica
el estilo pontifical y de un cinismo y de una cara dura impresionante que hemos escuchado en las declaraciones estas que hace últimas en Cuenca, ¿no? Entonces me parece a mí que vamos a ver, o sea, la esperanza, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es que realmente en este país la justicia deje de tener un ojo abierto para investigar y sancionar, no por los cargos, los poderes, las influencias, los apellidos, los roles que juegan las personas en la sociedad y en el Estado, y que todos los ciudadanos sean tratados de igual manera para ser investigados. Sobre otro tema local de corrupción, en el cual también se dijo que había una actuación sesgada en las denuncias que se hacían del Estado, el caso Coopera. Allí estuvo Doris Solís. No metemos las manos al fuego por Doris Solís, pero ella fue una de las que dijo que había dedicatoria en el caso Coopera. Ella se le había sindicado por parte de la Comisión Anticorrupción, y nuevamente este tema ha pasado a segundo plano. La Comisión Ciudadana Anticorrupción lo está siguiendo también. ¿Hay alguna novedad en este tema? Bueno, a ver, por un lado fuimos convocados por Iván Granda y Dora Ordóñez para informarnos de que estaban investigando el tema relacionado con arroz verde, ¿no? De que habían ahí dineros que podían haber circulado entre Coopera y la digamos y esta situación de las coimas, ¿no? Los ingresos indebidos a la Revolución Ciudadana, ¿no? Carlos Heredia, quien ha venido haciendo un seguimiento, pero uno está investigando el tema de la venta de la cartera, el tema de la misma disolución de Coopera, en fin, ahí hay una serie de... Carlos Heredia nos dijo en una entrevista que graciosamente se administraron 10 millones del Estado para llevarlo al sector privado, a una cooperativa. Así es. Bueno, yo creo realmente que, a ver, mi teoría del caso es un poco la siguiente, es decir, Correa se llenaba la boca del tema de ser el gran impulsor de la economía popular y solidaria. Evidentemente Coopera, con su gerente a la cabeza, era un proyecto aparentemente exitoso de economía popular y solidaria, ¿verdad? Era una cooperativa que había generado, a diferencia del que luego Correa hizo, que redujo a todos los bancos, a todas las cooperativas, a bancos, la cooperativa Coopera continuaba generando otras cooperativas, otros núcleos cooperativos, otras ramas de actividad relacionadas con el cooperativismo, ¿no es cierto? O sea, un concepto de financiamiento del desarrollo de la economía popular y solidaria, ¿verdad? Pero claro, ¿en dónde se torció este proyecto? Se torció porque ante la plata la gente se tuerce. Hoy sabemos que muchos gerentes de cooperativas ganan $30,000, ¿no es cierto? Esto me parece a mí increíble, ¿no? Que gerentes de cooperativas ganen $30,000, ¿no? Entonces ya son bancos. Entonces, claro, el mareo del dinero, el mareo del poder, etcétera, permitió que se juntara esta experiencia interesante, que a mí la quería mucho porque nació de una acción colectiva, ciudadana, que luego se torció. ¿Por qué? Porque intervino la política precisamente, ¿no? Y sabemos que se utilizó la cooperativa. Ahí habían dineros del Estado, habían dineros de los ministerios, ¿verdad?, para canalizarlos a través de la cooperativa hacia ese fortalecimiento de la economía popular. Pero también se mezcló ahí pronto el lavado de dinero y esta operación que ahora ya es
la hacen los propios venezolanos con el tema del dólar. No sé si has visto estas oficinas en las cuales se manipulan estas tarjetas que vienen de Venezuela y traen los venezolanos y luego regresan esos dólares a Venezuela para operar con el cambio oficial y el cambio del mercado negro. Más o menos eso es lo que funcionó a través de Coopera, ¿no? O sea, una serie de exportaciones, de negocios en los cuales los dólares subsidiados salían de Venezuela y regresaban a Venezuela al mercado negro, ¿no? Y ahí hay personajes del correísmo, hay personajes de la política, y claro, todo eso ya montado se convirtió Coopera en la gran promotora de la reelección del presidente Correa e incluso del propio gerente de Coopera, que fungió en el último lugar de la lista de asambleístas nacionales, me parece. Es un caso que tampoco está cerrado. Es un caso que no está cerrado y que evidentemente, incluso fíjate. Y lo sigue fundamentalmente Carlos Heredia. Carlos Heredia. Faltan todavía 2 o 3 detalles de información pública que debe responder las instancias respectivas, porque ha habido todo un silencio en complot de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el complot de todo el mundo, ¿no? Es decir, un silencio, una negativa, hasta recurriendo reiteradamente al dicho de que también la información de Coopera estaba clasificada por 15 años. O sea, terrible. Un desplante terrible. Un desplante terrible. Y así ocurren todas las cosas. Es decir, donde hay el poder, todavía el poder los remanentes del correísmo todavía están vigentes en el gobierno de Lenín Moreno, esas cosas no avanzan. El tiempo es corto y hay un tema más que quisiera tratarle, y para esto vamos a escuchar otro audio, palabras dichas en España, en una cita por el calentamiento global, por la preocupación que exteriorizan los países, a la cual asistió el presidente de la República. Escuchemos brevemente su discurso. La lucha contra el cambio climático debe incluir acciones para erradicar la pobreza y apuntar al desarrollo sostenible. Ecuador trabaja sin pausa para implementar sus compromisos de adhesión. Tenemos el plan de descarbonización al 2050 que involucra al gobierno, al sector privado y a la sociedad civil. Queremos que nuestros hermanos amazónicos dispongan de herramientas y negocios sostenibles para tener una vida digna sin dañar la naturaleza. Nuestras Galápagos enfrentan desafíos. Por eso, seguimos fortaleciendo la protección de nuestra reserva marina y estamos analizando su ampliación para cuidar ese patrimonio en beneficio de la humanidad, la población local y su biodiversidad. Estas las declaraciones de Lenín Moreno el día de ayer, el gran ecologista. Mientras aquí en Ecuador, la principal publicación de análisis económico, análisis semanal, lo están viendo ya nuestros oyentes y televidentes que nos siguen en las redes sociales, en esta semana ha dedicado a la minería. Despega la era minera. Es el reporte de análisis semanal hablando sobre esta política gubernamental pro minería. Quisiéramos el análisis de Fernando Vega. Bueno, el Papa Francisco I denuncia en su carta Laudato Si este terrible divorcio e hipocresía internacional que habla de salvar el planeta y realmente no existe la voluntad política para hacerlo. Quizá el mejor ejemplo de esa dicotomía, de esa contradicción intrínseca entre el discurso de la conservación y lo que se hizo con la naturaleza y con los pueblos, en realidad, es Rafael Correa. Él inició, hasta dirigió ciertos artículos de la Constitución y luego acompañó toda la formulación de las leyes mineras, que fue una de las primeras leyes aprobadas por el Congresillo sin estar en la lista de listas urgentes, sin consulta previa, por lo tanto fue inconstitucional. Luego todo el
el trabajo del CEMPLADES que desembocó en los famosos planes nacionales de desarrollo, donde lo fuerte del último plan de desarrollo era precisamente el cambio de la matriz energética y el cambio de la matriz productiva. No estaba muy claramente definido ahí, pero si leemos nosotros el documento sobre electrificación del Ecuador, veremos que en definitiva el cambio de la matriz productiva era producir mucha energía eléctrica para poder desarrollar en primer lugar la minería, ¿verdad? Y entonces, obviamente, desde entonces hay una puerta giratoria de funcionarios públicos que son también funcionarios de las mineras. En realidad son las mineras transnacionales a través de sus filiales nacionales y mineros interesados quienes gobiernan el país en este tema. Quienes deciden sobre el futuro ecológico del país no es el Ministerio del Ambiente, ni mucho menos, porque estos ministerios acolitan, como diríamos entre los jóvenes hoy, como se dice entre los jóvenes, todos los intereses mineros, ¿no? Y entonces ahí hay una gran cantidad de mentiras, una gran cantidad de falsedades. Y claro, lo que pasa es que en este momento, ya con la debilidad que tiene Moreno en su posición política, es muy riesgoso también para las compañías mineras invertir en el Ecuador, porque los conflictos socioambientales pueden también hacer caer al gobierno. Mire, hace un mes, un poco más de ser, estuvo aquí un consultor, un ingeniero minero judío, que para nada era antiminero, pero era consultor de mineras, de bancos, un tipazo. Y dijo: a mí lo que me preocupa del Ecuador es que, dada su geografía y su orografía, la minería sobre todo la mega minería, la mediana, va a poner sobre la espada de todas las ciudades ecuatorianas una espada de Damocles, que es una gran represa de relaves y una piscina de lixiviados, que en el caso, por ejemplo, de Quimsacocha, puede tardar 34 minutos en llegar a Cuenca, 14 minutos en llegar a Girón. Es decir, y está demostrado que cualquier represa de este tipo, si no se hace mantenimiento, tarde o temprano colapsa. Aparte de ello, ese alto porcentaje de arsénico existente en las escombreras, etcétera, va a ser una fuente permanente de contaminación. Entonces, me parece a mí que Cuenca tiene que lanzarse hacia la consulta popular. Cuenca tiene que exigir Iván la consulta Granda, popular. delfín político de Moreno en el Azuay, acaba de proclamar el día de ayer su inequívoca vocación antiminera. Dice que 16 concesiones han sido de baja en el Azuay. Sí. Atrás quedó su cabildeo reciente por los votos en contra de la consulta antiminera. Así es. Hay doble discurso también, y hay que ver si no debemos confiar. Para el 14 de diciembre esperamos poder organizar un foro, le vamos a llamar Foro Autónomo 2000, en el contexto de la reflexión sobre el bicentenario de Cuenca desde la ciudadanía. Queremos instar a la Asamblea Nacional a ratificar el convenio de Escazú, que es un convenio de transparencia de los gobiernos sobre todos los temas de información minera y medio ambiente. Cosa que también se está escamoteando. En este momento ya hay una prohibición para transparentar y sincerar lo que pasa en la minería. Bien, queremos agradecerle a Fernando Vega, agradecerle doblemente por su estado de salud, que no le ha impedido estar con ustedes.